mamá la secuestraron un 24 de junio de 1976 en la zona del Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. Nos secuestraron, en realidad nos secuestraron a los dos. A mi papá lo matan en el año 72, yo soy del año 71, el 21 de diciembre del 71, y a mi papá lo matan en marzo del 72, o sea, 3 meses, ni lo disfruté a mi papá. Mi papá, Jorge Gustavo, era militante de Montoneros, él es nacido aquí en la provincia de Buenos Aires, en Zárate. Lo matan en realidad en el año 72, todavía no estaba la dictadura, pero ya estaba de alguna manera funcionando otros organismos represores. Mi mamá, Ramona Cristina, ella era una militante también montonera, era catequista en el barrio donde ella nació, que era Villa Libertador. Mi papá en un momento era integrante de la JOC, la Juventud Obrera Católica, y fue hacia Córdoba y terminó parando en la iglesia donde ella estaba dando catequesis, ahí se conocen y empiezan a militar ahí en el barrio. Bueno, después se casan y se vienen acá a Buenos Aires. Yo nací aquí en Buenos Aires, a mi papá, como te digo, lo matan, y después que lo matan, a mi mamá la trasladan para que se empezara a mover en militar en la ciudad de Córdoba. Mi mamá era modista. Yo la recuerdo más en el rol de mamá que en el rol de militante, ¿no? Cómo ella jugaba conmigo, cómo me hacía sentir, la comodidad que me hacía sentir, el estar siempre encima de su niño. Vi una película, La vida es bella, que me pegó en el corazón mal y recordé una parte de lo que me había pasado después que vi esa película. Hay una situación en la cual nosotros estábamos viviendo en ese lugar, era como una chatarra había, y había muchos tachos de 200 litros, ¿viste? Y una noche estábamos durmiendo, me despierta, me saca, me dice, vamos Alejandro, me saca por la ventana de la casa y me lleva corriendo y me deja en un tacho, me mete en un tacho y me dice, Alejandro, escondete acá, yo me voy a esconder en otro lado. Hay unos señores, y yo alcanzaba a ver que habían frenado varios autos así en la zona de la casa. Quédate acá, escondete, nos vamos a esconder de esos señores. Era madrugada, me metí ahí y me quedé dormido. Yo no sé mi mamá dónde fue, nada, yo recuerdo que me quedé dormido. En un momento viene mi mamá, me saca de ahí y entramos a la casa. Y estaba todo desarmado, estaba todo roto. Cuando yo termino de ver la película esta, recordé instantáneamente esa situación y me di cuenta qué es lo que había pasado en esa situación. Que llegaron a casa, que a buscarla se ve, tenían el dato de dónde estaba, entonces llegaron a buscarla. No estábamos nosotros, revolvieron, rompieron todo y se fueron. Y después mi mamá fue, me sacó y me llevó de vuelta a dormir. Cuando sucede lo de mi mamá, nosotros íbamos caminando desde el barrio donde estábamos, que estaba cerca del Parque Sarmiento, íbamos caminando, empiezan a frenar autos, mi mamá empieza a correr, yo lógicamente me llegó a los tirones, íbamos corriendo hasta que claramente nos alcanzan, nos agarran a los dos. A mi mamá le empiezan a pegar, a mí me agarran, yo cuando veo que le agarran a mi mamá, le pegan a mi mamá, y mi mamá, son detalles que uno como niño recuerda, ella usaba suecos, porque era media peticita mi mamá. El sueco empieza a rodar a través de la barranca y mi preocupación, la primera preocupación fue, se quedó sin zapato mi mamá. Y después me agarran a mí, y cuando me agarran, mi abuela paterna, la abuela Tota, me había tejido un saquito de color celeste con unos botoncitos de color marrón. Y a mí me agarran y me levantan. Cuando me levantan, salta un botón. Y lo que es la cabeza de un niño, 4 años. Mi única preocupación, después de lo que vi el zapato de mi mamá, la única preocupación que yo tenía era que me habían sacado el botón, es decir, mi botón se había caído. Fue mi única preocupación en ese momento. Me meten en un auto, a mi mamá la meten en otro auto adelante. Yo estaba sentado en el asiento de atrás. Cuando prenden las luces del auto, yo la veo que mi mamá gira la cabeza, yo adelante, gira la cabeza gritando. No sé si me vio o no me vio, yo sí la vi a ella. Y después no me acuerdo más nada. Me dormí o algo me dieron. Después cuando despierto estaba en un lugar, con el tiempo me enteré que era La Perla. Estaba en una habitación con 2 personas, para mí eran grandes, tenían la edad de mi mamá. Y esta es la anécdota que me cuenta la señora que era amiga de mi mamá que estuvo aquí en La Perla. Que yo me desperté, que pregunté a dónde estaba, me dijeron estás en un jardín. Y yo les dije no, porque no hay sillitas ni hay banquitos. Me quisieron dar caramelos, no se los recibí. No recibí los caramelos porque yo recuerdo que mi mamá me decía, vos no tenés que recibir nada de nadie. Nada, no recibas nada de nadie. Menos de extraños. Yo quería hacer pis y pregunté por mi mamá, insistía por mi mamá, me decía, no, tu mamá no está y quería ir al baño. Y cuando fui al baño, crucé una puertita y fui al baño y yo veía para otro lado que estaba todo oscuro. Cuando yo vuelvo a La Perla, de grande, los chicos de La Perla me decían, no, bueno, vos estuviste acá, vos estuviste en este lugar, me explicaban dónde estaba. No, yo no estuve ahí, yo estuve acá. Nos fueron preguntando a los demás
sobrevivientes del centro clandestino decían, efectivamente, Alejandro estuvo acá y realmente estuve en el sector donde estaban todos los detenidos y donde cuando entraban los apaleaban para sacar la información. Eso también me quedó como muy fuerte, no sé, porque yo sabía a dónde estaba, cómo estaba. A mí me devuelven a la casa de mis abuelos maternos y cuando a mí me devuelven ahí, mi abuela pregunta por mi mamá y le dicen, señora, cuide a su nieto porque si no vamos a volver por él. A partir de ese momento no existió charlas, no existió militancia, no existió absolutamente nada. Incluso en el caso mío, hasta después de la muerte de mi abuela. Después que mi abuela fallece, recaigo en hijos, recaigo en el sindicato, recaigo en un montón de lugares donde, bueno, ahí ya comenzó mi militancia. Estoy hablando después de los 30 años, a donde pude militar, estuve presente. Y bueno, de ahí para acá, ya tengo 51, no he parado. La militancia para mí termina significando un homenaje hacia mis padres. Es algo que te diría sale hasta naturalmente. Muchas personas que lo conocieron a mi papá, que la conocieron a mi mamá, y me conocen a mí y dicen, esto vos lo llevás. O sea, es una cuestión natural en vos, no es nada impostado, no es nada que yo lo tengo que forzar. Es así. Así me nace, así lo hago. Así lo vivo. De mi papá se hablaba muy poco y de mi mamá lo que me iban contando, me decían esto, que era una persona muy alegre, que era una persona muy solidaria, muy comprometida con la militancia, peronista. Lo poco o lo mucho, yo creo que es poco lo que termino sabiendo de mi mamá, era que era una persona muy comprometida en la militancia, era una persona solidaria, era una persona que se hacía cargo de lo que hacía y que bueno, que tenía un interés en cambiar, yo siempre lo digo, en cambiar el país, ¿no? O sea, eran soñadores de una patria más libre, más justa, más soberana. Cuando era niño, uno no conoce la maldad, uno no conoce esas cosas, hasta no entiende ciertas cosas. Y como nunca se hablaba en mi casa de ese tema, uno no hacía hincapié en eso. Entonces ya de grande, cuando me fui enterando de las cosas, y fue doloroso saber cómo las tuvieron, cómo las golpeaban, fue doloroso cómo abusaban de las mujeres que estaban siendo torturadas. Entonces como que uno fue armando un poquito la historia esa y bueno, hay que saber sobreponerse, a veces duro, no, a veces es duro, no es a veces, siempre es duro recordar. Memoria, verdad y justicia es tener memoria para que las cosas no vuelvan a suceder. Muchos de los jóvenes que van a votar que tienen menos de 40 años, porque hace 40 años que estamos en democracia, es poquito, no vivieron esta situación que viví yo. Hay que tener memoria para no repetir eso, hay que encontrar la verdad. Yo cuento la historia que yo sé y que me cuentan. Mi mamá era una militante, como lo soy yo, del sindicalismo. Mi mamá era una militante de la vida y por eso la secuestraron, la torturaron y la desaparecieron. Entonces la verdad es saber qué pasó, realmente saber qué pasó. Hubo excesos, no fue una guerra. Entonces, entender eso. Y la justicia es la que llegó, en el caso mío, yo creo, en lo personal, llegó muy tarde. Es entender esa situación, qué es la memoria, qué es la verdad y qué es la justicia. Hay que entender la profundidad de esas tres palabras, lo que significa. Militar también para que esto no vuelva a pasar, como dicen, nunca más. La conmemoración es un recuerdo de lo que sucedió, pero principalmente es un recuerdo de las personas que sufrieron, que ya no están, los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. Es un poco un homenaje hacia ellos. Y es poner cada año en la agenda de los políticos, en la agenda del pueblo, el homenaje hacia ellos para que esto no se vuelva a repetir. Y hay que recordarlos como personas, son personas. Mi mamá era una persona, era mamá de un niño. Recordarlos como personas comunes que eran comprometidas y militaban por querer cambiar, por dejar un mundo mejor. Cada 24 de marzo, cada marzo, en realidad cada marzo a mí me duele mucho, me surge contradicciones en mi vida. Y si tuvieras hoy la posibilidad de reencontrarte con tu mamá y te viera hoy en tu actividad, ¿qué crees que te diría? Yo creo que estaría muy orgullosa de su hijo, orgullosa de todo lo que tuvo, lo que hizo. Estaría orgullosa. Me abrazaría a mí, a mi hija, a mi hijo. Y diría, hice las cosas bien.